dice el padre Arnoldo que usted tenía algunas preguntas que quería contestar. Exactamente. ¿Qué ha pasado? Se quedaron varias preguntas en el tintero ayer en la chat y antes de entrar al tema de hoy quería comentar algunas. No podré comentar todas porque no nos daría tiempo, pero sí algunas que me parecen particularmente interesantes. La primera dice: la Iglesia no es ajena al fenómeno que ofrece la posmodernidad, porque las vocaciones surgen en este contexto. ¿Qué tanto impacta la posmodernidad en la perseverancia de las vocaciones sacerdotales? Con el tema de la perseverancia en las vocaciones, yo pondría en la vocación en general. Creo que está más ligado en este momento, al menos yo así lo he visto, lo veo más ligado no tanto con la posmodernidad, que podría afectar algo más, sino lo veo más ligado al tema de el divorcio. En el momento en que, digamos, durante el siglo XX, desgraciadamente, en este caso, México tiene el triste primado mundial de haber sido el primer país que introdujo el divorcio en 1875, si no me equivoco. Tenemos una legislación que en el momento en que se pone en duda la fidelidad dentro del matrimonio, en realidad se está poniendo en duda la capacidad del hombre para comprometerse para toda la vida, en cualquier vocación. O sea, si no puedo decirle a una persona, te quiero y te quiero para toda la vida, en ese momento en el que se pone en duda la capacidad humana de hacer compromisos eternos, pues aquello provoca una fractura existencial que, repito, afecta a las familias, pero afecta lógicamente también a cualquier vocación religiosa, de cualquier tipo. Entonces, creo que pensando en la formación, no solo de los seminaristas, sino también de nosotros sacerdotes, ¿no? Porque tampoco nosotros somos extraterrestres, ¿no? No vivimos en un ambiente ajeno a estas dificultades. Respiramos el mismo aire y recibimos los mismos estímulos de parte de los medios de comunicación. Entonces, creo que es muy importante recordar ese binomio que, bueno, es conocido de fidelidad, felicidad, recordando que no sé, como la mentira que pienso yo que hay detrás del engaño de buscar soluciones rápidas a un momento de dificultad en el que uno emotivamente se siente mal. Casi siempre cuando uno, y esto ustedes tienen 1000 veces más experiencia que yo, cuando uno acompaña a una persona que tiene dificultades en su matrimonio o en su vocación en general, también o un sacerdote o un religioso, es muy distinto si esa persona, digamos, tiene todavía la capacidad de escuchar y podríamos decirlo así, la capacidad de creer que Dios lo puede ayudar a salir adelante en medio de esas circunstancias tan difíciles. No niego que lógicamente en familia o a veces en las vocaciones religiosas se pueda llegar a momentos extremos en donde uno dice, pues no se pueden más y lo mejor es cambiar de situación, ¿no? Porque hay situaciones extremas. Pero pienso que en la gran mayoría de los casos hay que recordarle a las personas que cuando uno consigue ser fiel a lo que se ha propuesto, al final es más feliz. Para eso, pienso en concreto en las vocaciones de los seminaristas, creo que es muy importante que siga habiendo un contacto profundo
entre los sacerdotes ancianos y los jóvenes que entran al seminario. Por decirlo así, que haya testimonios vivos que les muestran a los muchachos que ser fiel es posible y que, digamos, llegar a viejo siendo sacerdote es una cosa muy feliz. Es importante digo, no es necesario que vivan sacerdotes ancianos en el seminario, no aguantarían quizás el ritmo, ¿no?, de los jóvenes. No se trata de eso, pero creo que sea en momentos de pastoral o sea en momentos en los que se les invita a eso, a estar con los muchachos y que cuenten su historia, que cuenten sus batallas, que cuenten sus dificultades, pues uno va aprendiendo y va aprendiendo de aquellos mayores, ¿no? En esto el Papa nos insiste muchísimo, ¿no?, en el valor, en el testimonio que tienen los abuelos dentro de una familia, precisamente para seguir educando a los nietos, ¿no? Pues pienso que cambiando lo que hay que cambiar, el mismo papel de educación, de acompañamiento que tienen los abuelos en una familia, tienen que tenerlo también los sacerdotes ancianos y los sacerdotes enfermos delante de los jóvenes que emprenden el camino del seminario, porque todos necesitamos de modelos, y mientras esos modelos de fidelidad sean más cercanos, también es importante. Y lógicamente, junto a los sacerdotes ancianos, pienso que es también útil y bueno que haya también ejemplos pues muy concretos, porque a veces no los han respirado ya en familia los seminaristas, a veces vienen de situaciones familiares frágiles o de situaciones de ruptura, y por eso también creo que es importante que tengan también contacto con matrimonios fieles que son felices, ¿eh? Y que les enseñan cómo es eso, ¿no? Decir, bueno, el hombre tiene esta capacidad de comprometerse para la vida eterna. Y esta era una de las preguntas que salieron en el chat. Dice la segunda pregunta, ¿cómo presentar, ¿no? En parte lo dijimos ayer, dice, ¿cómo presentar y hablar del evangelio en la realidad actual si vemos y palpamos serias rupturas al interior de la iglesia que malinterpretan la doctrina y crean confusión entre los fieles, manifestando que la iglesia debe abrirse a los nuevos temas contemporáneos, que debe acoger y no condenar? Bueno, pienso que acoger y no condenar, efectivamente, lo tenemos que hacer siempre, pero todos hemos aprendido que, bueno, delante en estos días hemos estado leyendo en el Evangelio las críticas de Jesús a los fariseos hipócritas, y podríamos aplicárnoslas en primer término, de decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de predicación quiero yo? Quiero una predicación en la que lo que estoy buscando es el aplauso, que la gente de nuevo se acerque a mí o se acerque a Cristo. ¿Cuál es el objetivo de mi predicación? Porque si mi objetivo es que se acerquen a Cristo, lo que tengo que intentar suscitar es voluntad de conversión. Ahora, es indudable, desgraciadamente, que efectivamente, ayer lo decíamos, estamos viviendo un periodo complicado y somos testigos de fracturas de unidad, y por eso les decía ayer, bueno, por un lado, creo que es importante acostumbrarnos, no dejar de hacerlo, acostumbrarnos a rezar por la unidad en la iglesia, y por otro lado, tratar de ser nosotros sembradores de unidad. En ese sentido, para mí, pues siempre me han marcado las frases de una carta de San José María de 1956, del 8 de agosto, si no me equivoco, una carta dirigida a sus hijos sacerdotes, en la que describía a los sacerdotes utilizando este título: los sacerdotes son columnas de unidad. O sea, como diciendo, bueno, son los que mantienen unida la iglesia, unida, digamos, los sacerdotes unidos con el obispo, y los sacerdotes unidos con los fieles, y todos unidos con Dios.
¿no? Somos sacramento de unidad. El sacramento del orden es sacramento de unidad que hace la Iglesia. Y entonces, bueno, no es solo rezar, sino luego ser instrumentos de unidad. Y en ese sentido, cada uno tenemos que hacernos la pregunta personalmente. Es decir, para mí, ¿qué significa ser instrumento de unidad? Porque, qué sé yo, si me doy cuenta, por ejemplo, que hay un hermano mío sacerdote en la misma diócesis que pienso yo que está sembrando desunión, que su modo de predicar o las cosas que enseña no son las cosas que enseña la Iglesia, o que está separando a los fieles del obispo o del papa, o los está separando entre sí porque es polémico, etcétera, etcétera, pues allí conocemos las soluciones. Creo que lo que tenemos que hacer es, evidentemente, rezar por esa persona, pero luego hablar con ella. Yo creo mucho en el diálogo, quizás sea un iluso, ¿no? Un utópico, lo he dicho ya muchas veces estos días y al final de la conferencia serán las últimas palabras prácticamente que volveré a decir. Hay que apostar por el diálogo porque creo que tenemos esa capacidad de escuchar y de ponernos de acuerdo, de conseguir consensos. Basta no dejar solas a las personas. Y quien está en el error, pues necesita ayuda. Y no podemos nosotros, eso de nuevo, ¿no? Poner las manos adelante y decir, no, esto es muy complicado, que lo haga otro, que lo haga el obispo o quién sabe quién. No, pues estamos allí a su lado. Entonces, ser amigos, ¿no? Ayer también lo decía, hablando de quien estaba en posiciones lejanas a la fe, pues la única posibilidad es ganar en amistad y dentro de esa amistad plantearle el cambio, pero lo mismo pasa cuando notamos estas rupturas dentro de la Iglesia, pues creo que cada uno tiene que preguntarse, ¿yo cómo puedo sembrar unidad? Y si está en mi posibilidad contactar a esa persona, pues cómo la contacto para al menos hacerle ver que yo pienso de un modo distinto, con muchísima educación, con gran cortesía, pero siendo muy claros, porque tampoco podemos caer en el otro extremo, ¿no? De ser tan corteses que el otro no se entera de qué es lo que le estábamos diciendo o cuál era el punto de confrontación. Y esta fue otra de las preguntas. El padre José Rodolfo Paisano de Nicaragua, que rezamos por la situación de Nicaragua, sabemos todos que está pasando por un momento muy difícil como país, preguntó, ¿cómo formar en el ejercicio de la libertad en un mundo donde en algunos países es más importante ser político que ser cristiano? Pues es un drama y hay que, de nuevo, intentar entender a las personas en las circunstancias en las que se encuentran, pero creo que es muy importante hacerles ver eso, que la fe no es una estructura exterior, no es un vestido que uno se pone y se quita como quiere, sino que la fe tiene que ser una estructura interior que modela nuestro modo de pensar y nuestro modo de actuar. Y por tanto, cuando uno vive en el mundo de la política, creo que hay que volver a descubrir la nobleza de la acción política, el deseo de verdad de dedicar la vida a promover el bien común, y por otro lado, ¿sí? Pues aunque uno quiere provocar este deseo de diálogo, de promover el bien común, por otro lado, ser político no puede significar ser absolutamente relativista, ser una veleta que entonces le digo a los demás lo que conviene en cada momento, sin importarme si me estoy contradiciendo con lo que había dicho ayer, ¿no? O sea, sino que tenemos que ser hombres de una pieza. Hace 2 días, no, ayer celebrábamos a San Bartolomé, ¿no? Y leímos el Evangelio, ¿no? Este es un israelita en el que no hay doblez. O sea, el cristianismo
promueve la unidad de vida, promueve la sencillez, el ser uno, único. Y bueno, esa es una batalla que todos tendremos que afrontar. Si un gobierno, otra pregunta, lleva al país al laicismo, si un gobierno está promoviendo actitudes anticristianas, ¿cuáles deben ser los temas de una homilía? Pues pienso que quizás la homilía no sea el momento de hacer denuncias, porque la homilía es el momento, lo decíamos ayer también, de ayudar a vivir mejor el sacramento que se está celebrando. Pero eso no significa que la iglesia, pues, no le importe lo que está pasando en la sociedad. Tenemos derecho a hablar como iglesia. Los primeros llamados a tomar posición tienen que ser los obispos, esto lo saben porque tienen una responsabilidad de enseñar, de guiar, de mostrar, pero junto con ese deber, pues uno tiene que ser prudente también y decir, bueno, qué cosas conviene hacer y en qué momento es el mejor en el que vamos a hacer aquella denuncia de decir, bueno, esta o aquella ley no la podemos aceptar como católicos, como cristianos, pero no porque vaya, y creo que este es el punto central, no porque vaya contra nuestra fe, porque la iglesia nunca hace denuncias de leyes que van contra la fe, a menos que ya se trate evidentemente de una ley de persecución religiosa, sino que lo que la iglesia denuncia son leyes que van contra la persona, que van contra el bien común. La iglesia es eso, es madre y maestra que tiene en el centro la persona y su dignidad, como lo decíamos ayer. Y creo que ese es el punto central que no podemos perder de vista. Termino con una última pregunta que me hicieron. Dice, ¿qué ejemplos de santidad o de vida cristiana se pueden proponer en la predicación a los jóvenes que viven en una sociedad permisiva? Efectivamente, ayer lo hablábamos, salió la expresión de Zygmunt Bauman de vivimos en una sociedad líquida, con una moral líquida. Ahora lo volveré a mencionar en los temas de hoy, de secularización, pero tenemos que mostrar, y este es el gran desafío, mostrar que la moral es algo positivo, y en este sentido creo que nos viene bien siempre a todos alguna vez, o diría de vez en cuando, releernos la Ética a Nicómaco de Aristóteles, o si queremos, pues el comentario que hace Santo Tomás de Aquino a la ética de Aristóteles. ¿Por qué? Porque creo que es importante que las personas descubran que la moral, de nuevo, no es una exigencia simplemente de la iglesia, sino que la moral nace de la antropología natural del hombre. Estamos hechos para buscar el bien y para buscar la verdad. Esas son las aspiraciones profundas que cualquier persona descubre en su propio corazón. Y entonces el reto, cuando se dice aquí, bueno, ¿qué ejemplos de santidad se pueden proponer a los que viven en una sociedad permisiva? Pues gracias a Dios hay muchos porque santos sigue habiendo el día de hoy, gracias a Dios, y los últimos 3 papas, ¿no? Digamos que los últimos 50 años de la iglesia han sido los años en los que se han canonizado a más personas. Por tanto, tenemos muchos modelos al alcance que seguramente podremos proponer no solo a los jóvenes, sino a todos los fieles. Lo mencionaba, creo, el primer día, que todos tendríamos que tener como dentro de nuestro plan de estudio, de nuestro plan de lectura espiritual, una parte importante de hagiografía, de leer vidas de santos. Y en ese sentido, pues sí, hay que leer vidas de santos clásicos, pero yo diría, también es importante conocer vidas de santos del siglo XIX, del siglo XX. ¿Por qué? Porque le hablan profundamente al hombre moderno, le hablan a nuestros coetáneos, a nuestros contemporáneos. Creo que todos hemos sido testigos
de cómo en los últimos 6 meses, pues prácticamente las redes sociales se inundaron con distintos testimonios cuando fue beatificado este muchacho italiano, Carlo Acutis, y cómo, bueno, pues fue muy natural, ¿no?, para la gente el descubrir a un joven que creía y que fue santo y que usaba internet y en fin. Entonces, hay modelos, siempre hay modelos. La dificultad está en encontrarlos. Pero bueno, estas son las preguntas que se quedaron algunas más en el tintero, pero voy a pasar ya al tema de hoy porque si no, no dejaríamos espacio para los temas finales de este ciclo de conferencias. Y el tercer punto, como decía el padre Carlos al inicio en la introducción de la sesión de hoy, se trata de afrontar el desafío de las sectas, la secularización y la increencia. Yo le he puesto ahora el título de Predicando en un mundo post, como se dice en Italia, post-tutto, ¿no? Porque realmente se habla de posverdad, se habla de poscristiano, se habla de posmoderno, se habla de posttecnológico, se habla de posthumano, en fin, estamos en un mundo que parece, bueno, no parece, que pone todo en duda y nosotros pues tenemos la responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo podemos predicar en esta situación? Y como siempre, como hemos hecho estos días, lo primero que haremos será un análisis de la realidad y luego algunas propuestas concretas para nuestra actuación como ministros de la palabra, como ministros de la comunión. La secularización. En 1966, un sociólogo americano, Anthony Wallace, antropólogo, hizo una profecía que decía: el futuro evolutivo de la religión es su extinción. 1966. Sin embargo, en el 2015, pues otro sociólogo, el que quizás es el sociólogo más importante de la religión en Estados Unidos, Rodney Stark, haciendo un mapeo de la sociedad, termina diciendo, bueno, el 81% de las personas sigue declarándose religioso. Pero es indudable que hemos caído en un momento de secularización. Esa secularización tiene 3 formas. Aquí me voy a apoyar en una conferencia que dio en el 2014, el 5 de febrero del 2014, Massimo Introvigne, que es quizás el sociólogo de la religión más importante en Italia, y dio esto hace 7 años, esta conferencia en el Pontificio Consejo para los Laicos, que se llamaba Secularización, Retorno al Sacro, Promesas y Ambigüedad. Y allí Massimo Introvigne decía que había 3 formas de secularización y utilizaba la expresión de una socióloga inglesa, Grace David, diciendo hay 3 Bs, 3 letras B, ¿no? Porque hay 3 formas distintas de entender la religión: believing, belonging, behaving. Hay una forma que, lógicamente, es decir, ¿en qué creo? ¿Dónde se están formando mis ideas? Son ideas que están permeadas dentro, digamos así, de un ambiente religioso. Me puedo decir por mi modo de pensar que soy cristiano, que creo lo que la iglesia propone, pero esa es una primera forma. O sea que, disculpe, tiene apagado el micrófono. Muy amable, gracias. No sé por qué se apagó. Belonging, decía, belonging es el deseo de pertenecer
a esa realidad religiosa. Y en ese deseo de pertenecer a una religión, pues uno lo muestra, lo manifiesta yendo, digamos así, a los servicios religiosos de la religión que profesa, acudiendo a la, no sé, actividades de voluntariado, etcétera. O sea, se nota la pertenencia. No es simplemente un modo de pensar, sino que se manifiesta en una voluntad de estar con las demás personas que forman parte de mi religión. Y luego hay un tercer modo de... Aquí hay un tercer modo de pertenecer a la religión, que es behaving, vivir la religión. Behave es actuarla, ponerla en práctica. Cuando uno ya no solo cree como cristiano, no solo va a misa o va a vivir, digamos, va a buscar la pertenencia al grupo, sino que vive como cristiano, sigue la moral de la religión, reza, etcétera. Entonces, claro, esas tres formas de participación de la vida religiosa, Introvigne dice, bueno, a cada una de estas tres formas corresponde un modo distinto de secularización. Y todos somos testigos, desafortunadamente, de cómo se da la secularización en estos ámbitos. Hay una secularización, podemos decirlo así, micro, middle y macro, ¿no? Porque a nivel de pensamiento, pues en realidad solo me afecta a mí. Pero cuando ya las personas no solo es que no comparten las ideas de la religión, sino que dejan, por ejemplo, de ir a misa, o dejan de participar en la vida de la iglesia, pues lógicamente el nivel de secularización ya es superior, es mediano. Pero si se llega al grado en el que ya no viven como cristianos, no siguen la moral católica, no siguen la moral cristiana, en ese momento la secularización se convierte en una tragedia absoluta, porque la persona efectivamente ya es post-cristiana y esa persona pues va a ser más difícil que la recuperemos. Sin lugar a dudas, todo se puede recuperar. Creo que no hay que perder nunca de vista que independientemente del grado de secularización en el que se encuentre una persona, podemos siempre recomenzar. Y creo que esto es muy importante para no perder nunca la esperanza en nuestra tarea pastoral. Ahora, Introvigne decía, bueno, pues no solamente hay secularización. Creo que es muy importante darnos cuenta que en los últimos 50 años, a la par que se ha dado esta secularización, ha surgido efectivamente toda una religiosidad que podemos llamar religiosidad posmoderna, en la que, atención, no estoy hablando de religión, sino de religiosidad posmoderna, que él utiliza esta frase de retorno a lo sagrado. O sea, hoy es difícil que nos encontremos, aunque sin lugar a dudas los podemos encontrar, es difícil que nos encontremos con un ateo, digamos así, duro, descarado, rígido. Es mucho más normal que nos encontremos con personas que aceptan que este mundo pues venga de Dios, que venga de una realidad sagrada, que sea importante para que yo esté bien, encontrarme en equilibrio. Se usa mucho esta palabra, ¿no? Tengo que estar en equilibrio, tengo que alcanzar mi armonía. Es todo, digamos, no voy a hacer aquí todo un curso, sería objeto de otras sesiones completamente distintas, hablar sobre todas las formas de religiosidad posmoderna y hablar del New Age en particular, pero sin lugar a dudas creo que todos notamos que hoy ese retorno al sacro, pues como decía Benedicto XVI,
se puede manifestar en estas cuatro raíces, que es, pongo aquí la foto de el trigo con la cizaña, porque crecen juntos y no todo es malo, no todo es cizaña. Hay cosas buenas que podemos aprovechar, pero está mezclado y entonces es un mundo complejo porque se quiere no vivir en una religión, sino ser religioso, en un modo como más etéreo, difuminado. Benedicto XVI, en esa homilía que pienso que cité el otro día en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, hablaba del peligro que tienen los católicos hoy, estaba hablando él a jóvenes católicos, de buscar una espiritualidad a la carta, de construirse incluso un catolicismo diciendo, no, yo soy católico, me reconozco como católico, yo no, pero escojo yo las partes de verdad o las partes de moral o las partes de culto que a mí me gustan. Y entonces se vuelve, la religión deja de ser ese lugar donde yo pertenezco y porque pertenezco acojo todo lo que la iglesia me da y se convierte en un supermercado de lo sagrado, un supermercado del sacro. Entonces se escoge lo que me gusta. Y eso, desafortunadamente, lo que provoca, aunque yo escoja aquello que me gusta y me diga o me sienta espiritualmente equilibrado, me sienta religioso, en realidad lo que provoca, y creo que todos somos testigos más o menos, es que se vive en la práctica como si Dios no existiera. Porque Dios se entiende como un ser que está, quién sabe, allá lejano en las alturas, que pues sí, quizás me quiere, que hizo el mundo, etcétera, etcétera, pero en realidad, Dios, ¿cómo se va a preocupar de mí? O sea, no exageremos. Dios tiene cosas más importantes de las que preocuparse que no de mis pequeños errores y mis pequeños pecados. Yo no asesino a nadie, no soy malo. Entonces, pues en fin, se ve a Dios, no se ve más como Padre. El Papa Francisco ha usado mucho la expresión de un Dios spray, ¿no? Un Dios difuminado. Y digo, pues se vive así. Y junto con eso, es muy fácil que los jóvenes hoy, o que nuestros contemporáneos, nuestros colegas, pues vean que, pues en definitiva, cualquier religión es buena. Una vale la otra. Todas de algún modo son iguales. Lo importante es que haya un cierto sentimiento espiritual, que yo me sienta eso, en equilibrio, etcétera, etcétera. Y entonces se termina por abandonar la razón y se exalta solamente a nivel religioso una relación emotiva con lo sacro. Y lo importante no es, digamos así, todo lo que implica la religión de llamada a la trascendencia, de descubrimiento de la vocación, de deseo de santidad, de perfección personal, etcétera, etcétera, sino que lo importante es que yo me sienta a gusto en este momento. Y todos nosotros, como predicadores, corremos el riesgo, desafortunadamente, de hacer en ciertos momentos de altavoces de esta, digamos así, espiritualidad posmoderna, donde se abandona la razón y se exalta el emotivismo. Lo único que importa es sentirse a gusto en la iglesia, en la religión, en mis prácticas, etcétera, etcétera. Ahora, a esas tres formas de secularización podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué se ha dado? ¿Y por qué la gente el día de hoy busca otras espiritualidades? Yo creo que hay una gran necesidad de silencio. Lo dice también Introvigne en esta misma conferencia del 5 de febrero del 2014, que está ahí colgada en el sitio de
del Vaticano, de Internet, del Pontificio Consejo para los Laicos, dice, pues las personas sufren el estrés cotidiano, un estrés que en parte es producido por una aceleración tecnológica. Se piensa que la tecnología nos va a ayudar a hacer la vida más sencilla y entonces al principio se ponen muchas esperanzas en la tecnología, pero luego uno empieza a descubrirse víctima de la tecnología y la tecnología, en lugar de liberarme, me aprisiona, ¿no? Creo que cambiando lo que hay que cambiar, pero todos hemos visto personas para las cuales el celular, el teléfono móvil, no se ha convertido ha dejado de ser un instrumento para convertirse en su pequeño ídolo y están constantemente, ¿no?, viendo el teléfono y alimentándolo y preocupándose si descargó, etcétera, etcétera, ¿no? Decían, pues, hay algo que debería de quitarme el estrés, al final me lo aumenta. Y luego la aceleración social, porque las personas pues empiezan cada vez más a tener más y más roles distintos en la sociedad. La sociedad se ha complicado mucho y eso provoca estrés. Y luego si a esto le agregamos, por decirlo así, el peso que todos sentimos natural de que nos vamos haciendo viejos, de que parece que el tiempo cada vez corre más deprisa, de que las cosas parece que no cambian y lo único que sucede es que los problemas aumentan, ese estrés provoca una ansia en las personas que si ellos no tienen un recurso espiritual válido dentro de la Iglesia Católica, van a ir a buscar en otras fuentes, en otras aguas, en otros pozos, digamos, algo que les calme la sed de silencio, de tranquilidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque efectivamente no estamos hechos para vivir en medio del estrés. Necesitamos descansar, ¿no? Es muy, bueno, no lo olvidemos, forma parte de los 10 mandamientos, forma parte de la creación, es decir, el séptimo día Dios descansó, ¿no? El hombre necesita también, el descanso es parte del plan de Dios y la religión tendría que ayudarme a descansar. O sea, creo que aquí tenemos un problema porque si la gente va a buscar al yoga, al budismo, a otras formas de meditación, lo que sea, un remedio para su situación de estrés, pues quizás el problema es que nosotros no hemos sabido enseñarles que aquello lo podían encontrar en la iglesia, que aquello lo podían encontrar en la fe católica. Entonces, claro, la secularización es algo muy complejo, pero bueno, vamos a seguir adelante. Y ahora me voy a apoyar en un documento, en un artículo del profesor Álvaro Granados, profesor de Teología Pastoral de la Universidad de la Santa Cruz, que en un librito que escribieron alrededor del Sínodo para la Nueva Evangelización, él escribió allí un capítulo de este libro, hablando de las consecuencias antropológicas, digamos, que toda esta sociedad posmoderna crea y de las dificultades pastorales que conlleva. Y él dice, bueno, lo que todo esto provoca es, por un lado, ayer lo mencionábamos, desconfianza en la razón. Se duda de todo. Hoy bastaría poner el ejemplo de los últimos 2 años para hablar de cómo pues vivimos en esta guerra de teorías de complot, ¿no? En el mundo en el que en teoría gozamos de la mayor cantidad de información, tal parece que se consiguen exactamente los mismos resultados que en las sociedades que son completamente, que viven bajo un régimen tiránico, donde
no se les deja conocer lo que está pasando. Estamos igual. Nadie entiende qué es lo que está pasando. Hay tanta información que nos perdemos. Hay lo que se llama en comunicación, hay una avalancha informativa. Y si a eso se une esa desconfianza generalizada en la razón, pues entonces las cosas se complican todavía más. Pero no es solo que antropológicamente se afecta la razón, sino que luego se afecta terriblemente la voluntad de las personas, porque este ambiente genera lo que Granados considera o llama desgana existencial. Y delante de esa desgana existencial, cuando nos encontramos con fieles, por decirlo así, aplanados, chatos, en México decimos aplatanados, ¿no? Decía, gente que dices tú, yo cómo voy a despertar el interés religioso en estos que son tan terriblemente indiferentes. Entonces viene la tentación para nosotros de ceder, como se decía en aquella pregunta que leí al inicio del día de hoy, de ceder a la tentación de pues decir, pues yo también, entonces lo único que haré como predicador va a ser despertar emociones, y yo también creo que lo mejor es no complicarles la vida porque ya viven tan en crisis que para qué me pongo a exigirles, ¿no? Y cedemos a esa moral líquida donde mejor que todos estén contentos y que vengan solamente, ¿no?, así a descubrir o a hablar con un Dios que no les exige, y entonces, pues bueno, se convierte en un peligro para nosotros como predicadores. Ahora, ¿qué hacer delante de todo esto? ¿Qué propuestas formativas? Pues bueno, antes de pasar a las propuestas formativas, la situación se ha complicado con la llegada dentro de este mundo secular, la llegada de muchos predicadores protestantes. Yo entiendo que a cualquier protestante, del mismo modo que a nosotros católicos, si le decimos que su comunidad es una secta, se va a enfadar. Es lógico, la palabra secta es muy violenta. Y de hecho, el Vaticano prácticamente nunca la utiliza en sus documentos. Se usa siempre vaticanese, y preferimos hablar de nuevos movimientos religiosos. O si están dentro de la Iglesia Católica, nuevas realidades eclesiales. Entonces, bueno, las sectas. Creo que en Latinoamérica, al mismo tiempo, los sacerdotes católicos entendemos que cuando estamos hablando de las sectas, no hablamos tanto de las sectas satánicas, que también podríamos dedicarle un espacio, pero no pienso que ese sea nuestro problema, o no es el problema principal en general de nuestras comunidades, sino que el problema que enfrentamos es realmente el desafío terrible del mundo evangélico, de los predicadores principalmente de corte bautista evangélico, que pueden ser, pues, digamos, o fundamentalista bíblico, o simplemente los que se quieren llamar cristianos, los que se llaman no denominacionalistas, o sea, no quieren tener ninguna denominación, sino simplemente llamarse cristianos. Todos ellos proceden de los bautistas. Entonces, mundo evangélico y luego el mundo pentecostal. Uno, dice Introvigne, que 1 de cada 5 cristianos ahora mismo pertenece a un grupo carismático, también dentro de la Iglesia Católica. Entonces, digo, los carismáticos, pues lógicamente, renovación en el Espíritu Santo, la renovación carismática. Me acuerdo hace años, el arzobispo de San Salvador, ahora arzobispo emérito, don Fernando Sáenz, nos decía, bueno, pues si no hubiera sido por renovación carismática, hoy El Salvador ya no tendría católicos. Todos se habrían ido a los grupos protestantes. Entonces, menos mal que existe renovación carismática, y es una bendición, y tenemos que saberla acoger y promover, porque están ayudando a las personas a hacer frente a estas comunidades protestantes. Pero para poder entender el desafío de las sectas y no caer en generalidades,
pues yo querría tocar dos puntos. Por un lado, tratar de entender por qué las personas dejan la religión católica, por qué cambian de religión, y luego ver qué es lo que ofrecen las sectas que ofrecen estas comunidades protestantes, que claro, si los fieles se van es porque encuentran algo. Nadie se va si no le dan algo que es apetitoso, que es útil, que es necesario. Entonces, creo que entender esos puntos o considerarlos nos puede ayudar a pensar en actitudes pastorales que tal vez hemos descuidado en nuestra acción evangelizadora. Entonces, ¿por qué la gente cambia de religión? Pues en este caso no voy a citar a Máximo Introvigne, que podría citarlo, sino que me apoyo en una serie de documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que como saben, el CELAM tiene todo un departamento dedicado desde hace muchos años al estudio del fenómeno de las sectas y de su actuación en América Latina. Y hay un documento que precisamente se llama así, Psicología de las sectas. Y entonces ahí se pregunta, bueno, ¿por qué se cambia de religión? Y es curioso porque la primera causa de cambio, la primera causa de abandono de la Iglesia Católica, no es un problema intelectual, no es que no me convenció el padrecito o que he puesto en duda mi fe. No. Lo primero, y todos tenemos desafortunadamente ejemplos concretos que pienso conocemos, quizás en la propia familia, es por una necesidad afectiva. No sé, yo tengo un amigo mío, muy amigo, muy buen católico, de familia católica, que un día se enamora de una chica que es evangélica, y se casan, y al poco tiempo, simplemente por no pelearse con la esposa, pues se cambia y abandona la religión católica aparentemente sin ningún problema, porque lo que quiere es vivir en paz en su casa. O cuántas veces nos hemos enfrentado a personas que desafortunadamente, no sé, tuvieron una pérdida de un ser querido en familia y por lo que fuera, no hubo nadie de la parroquia que viniera a rezar con ellos o que viniera a consolarlos, y se acercó una vecina que era testigo de Jehová y le dijo, mira, a mí me ayuda mucho este salmo, si quieres vamos a rezar juntos y vamos a rezar por tu marido, y se pone a rezar con ella, y aquella mujer encuentra consuelo en esas palabras, y en ese momento de fragilidad, luego la otra persona le dice, bueno, pues si quieres ven conmigo a la escuela bíblica donde me están enseñando a descubrir tantas oraciones tan bonitas que se encuentran dentro de la Sagrada Escritura. Y por un momento de debilidad, digamos así, afectiva, la persona cambia, deja la religión católica y se cambia, y poco a poco se engancha más con aquel grupo. En otras ocasiones, las necesidades por las que se cambia de religión no son afectivas, sino son una necesidad interior de identidad. Yo no me siento a gusto en la iglesia, o tengo un problema personal. Por ejemplo, es curioso porque aquí hay un profesor de la Universidad Salesiana en Roma, Eugenio Fizzotti, con el que tuve la fortuna de escribir un pequeño artículo de esto sobre los nuevos movimientos religiosos y formas de afrontarlos dentro de la pastoral de la iglesia. Y él estudió mucho tiempo a un grupo que quizás estuvo muy de moda durante los años 90, hoy se ven mucho menos, que son los Hare Krishna. Creo que alguna vez los habrán oído, quizás los han visto, ¿no? Y suelen ser esto, ¿no? De origen, podría parecer que es de origen hinduista, en realidad es bastante occidental como historia, ¿no? Y muy europeo. Pero él se daba cuenta de que en muchas ocasiones la gente que se hacía Hare Krishna lo hacía simplemente por rebeldía
por rebelión a la propia familia. Por ejemplo, muchos hijos, digamos así, de familias, llamémoslas exageradamente, de familias fundamentalistas cristianas, católicas o protestantes, familias donde se vivía la religión en un modo tan ferviente que aquel muchacho sintió que era una imposición exagerada, y entonces dicen, pues, ¿qué es lo que más va a hacer? Perdón que use una expresión mexicana, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que se enchile mi mamá, ¿no? Que se enoje, pero en serio, ¿no? Pues me hago Hare Krishna y me rapo completamente y me pongo esta túnica color naranja y ahora sí, me pongo a adorar a la vaca, ¿no? Y a quemarle incienso. Y lo hacen simplemente porque tienen un problema de identidad, de relación en su vida familiar o en su vida de trabajo, y eso los hace cambiar de grupo religioso. En otras ocasiones, las personas cambian religión porque necesitan sentirse útiles. Yo conocí, me duele contarlo, ¿no? Pero creo que es un ejemplo muy, muy vivo. Era compañero mío en Roma, hoy es sacerdote, un sacerdote irlandés, buenísimo, digamos, de familia súper católica, tradicionalmente católica, ¿no? Y entonces hubo un día en el que a mí me pidieron, por razones de trabajo, de atención pastoral, dentro de las necesidades del Opus Dei, me pidieron si podía pasarme el verano en Sudáfrica. Y entonces, pues yo dije, muy bien, me voy a Sudáfrica y pues voy a estar estos 2 meses, digamos así, trabajando como cura, normal. Y se lo conté ahí en la casa donde vivía, y este muchacho irlandés me dijo, oye, por favor, ve a visitar a mi tío, que vive allí en Sudáfrica, y pues salúdamelo de mi parte, ¿no? Él era muy buen católico, pero se ha hecho evangélico. Y bueno, me interesa que por lo menos reciba mis saludos. Entonces me fui a comer con esta familia, efectivamente llegando ahí a Johannesburg, y cuál no sería mi sorpresa de descubrir, pues no solo que el tío, el tío de este compañero mío de seminario, pues se había hecho efectivamente evangélico, sino que toda la familia se había hecho evangélica. Su esposa era hermana de un obispo católico irlandés también, ¿no? Que el obispo era obispo en Nigeria, misionero. Podría decir, bueno, no solo eso, ellos dos, ¿no? Este señor y esta señora, cuando llegaron a Sudáfrica, como eran tan buenos católicos, pues fueron jefes, digamos así, muy rápidamente se insertaron en la vida parroquial, tenían un grupo de oración, eran jefes de un grupo de catequesis. Uno podría decir, todo está funcionando. Hasta que uno de los hijos, ¿sí?, tuvo que ir por trabajo a Turquía, a un ambiente completamente, no digo ya pagano, sino anticristiano, rodeado de musulmanes, y en su trabajo, el único que tenía a su lado era a un protestante evangélico que tocaba la guitarra igual que él, les encantaba la música a los dos, y entonces, a partir de la música, este muchacho se engancha con el protestante y se siente feliz porque empieza a participar en la comunidad de este protestante, descubre luego que esa comunidad está presente en la misma ciudad de Sudáfrica, y cuando regresa a su casa les propone a sus hermanas, que también típica familia irlandesa, digamos así, estereotipada, todas tocaban un instrumento, dice, oigan, descubrí una iglesia donde nos dejan tocar nuestra música y vamos a hacerlo y tal, no sé qué. Y entonces los hijos se van, comienzan a participar en la vida de esta comunidad evangélica, donde se sienten útiles, donde se sienten apreciados porque son buenos músicos, y aquello, ¿sí?, termina por arrastrar a toda la familia. ¿Por qué? Dice uno, bueno, pues, ¿cómo es posible que esos padres tan buenos católicos, que el párroco quizás donde llegó esta familia, no se haya dado cuenta de que esas personas tenían ese talento y que
pues no pudieron ponerlo en práctica dentro de la parroquia católica. Dice uno, bueno, pues es terrible. ¿Cómo es posible que la gente se cambie simplemente porque la dejaron tocar la guitarra? Pues eso pasa. A veces es esta necesidad de sentirse útil. Y solo en un último momento, las personas abandonan a la Iglesia Católica porque tienen un problema de fe, porque no les convencen las respuestas últimas. Entonces, creo que todos estos ejemplos nos pueden ayudar a entender que hay una serie de elementos que el mundo evangélico, pentecostal, protestante, en el que están viviendo muchos de nuestros fieles, pues les pueden ofrecer, y nosotros tenemos que estar atentos como pastores para ver qué verdades de esos grupos o qué actitudes podemos recuperar como pastores. En ocasiones, pues dice uno, ¿por qué van a tener que irse a estudiar la Biblia a otras comunidades? Pues vamos a poner nosotros también un círculo de estudios bíblicos. Vamos a enseñarle a la gente a descubrir los fundamentos de la fe católica. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, bueno, lo conocen muchos de ustedes, este escritor norteamericano, Scott Hahn, que era pastor presbiteriano, me parece, ahora estoy dudando, me parece que era pastor presbiteriano en Estados Unidos, se convirtió y tiene un círculo de estudios bíblicos católicos, St. Paul Study Center, que tiene un website en internet fantástico, que yo recomiendo mucho para encontrar inspiración para homilías, y también tiene una serie de cursos de Biblia buenísimos. Es verdad que están en inglés, quizás no para todos serán accesibles, pero uno de sus profesores de ese centro de estudios bíblicos se llama Brant Pitre, y él ha escrito 2 libros muy bonitos, uno sobre las raíces hebreas de la Eucaristía y otro sobre las raíces hebreas de la Virgen María, ayudando a los católicos que precisamente viven circundados de protestantes a descubrir y a defender la fe católica utilizando la Biblia y bueno, en fin, creo que somos nosotros mismos pues los primeros que tenemos que ponernos a reestudiar Biblia, ¿no? Y decir, bueno, pues ¿cómo puedo presentar mejor y ver que eso, que nosotros somos los primeros, somos los que tenemos la Sagrada Escritura y tenemos que conocerla mejor que nadie? Por otro lado, la actitud de varios grupos protestantes, de eso que llaman ellos born again, de sentir el encuentro con Cristo como un nuevo nacimiento que da sentido a toda la vida. Pues es algo que tendríamos que provocar nosotros también. El que la gente se encuentre con Cristo y sepa que con Él pueden volver a empezar una vida nueva. En definitiva, es ayudar a las personas a vivir conversiones profundas y a descubrir que estamos también nosotros llamados a la salvación. ¿Por qué van a ser solo los protestantes los que hablan de salvación? ¿Por qué van a ser solo ellos los que ayudan a las personas a salir del alcoholismo o a enfrentar las dificultades de familia o de educación de los hijos? Algo tendríamos que hacer nosotros. Entiendo que, perdón si soy polémico, pero estoy seguro que todos ustedes están haciendo mucho, pero simplemente pongo, digamos así, el dedo en la llaga porque creo que podríamos hacer más. Y también algo que se da mucho entre protestantes es esa inquietud que ponen desde que llegan al grupo evangélico o al grupo pentecostal de invitar a otras personas a participar de aquella religión y a ser testigos de Cristo resucitado. Pues creo que allí tenemos un terreno inmenso para recuperar, porque en la Iglesia Católica desafortunadamente seguimos pensando en muchos casos que los únicos que tienen que dedicarse al apostolado y a llamar a los demás a la conversión somos los curas y los y las monjitas, ¿no? Los religiosos en general. ¿Viste uno? No, todos tenemos que ser misioneros, como lo ha insistido el Papa, y qué bonito que el Espíritu Santo haya querido suscitar
al Papa Francisco para llevar esa llamada que en fondo es pues, muy latinoamericana, pero ponérsela a toda la Iglesia Universal de que tenemos que ser discípulos y misioneros. Y de algún modo, si uno lee Evangelii Gaudium a la luz del documento de Aparecida, pues uno entiende muchas cosas de la predicación del Papa Francisco, ¿no? Entonces, que recordemos esto, ¿no? Que pongo esta frase en inglés muy clásica, ¿no? Home is not a place, it's a feeling. La casa, el hogar, no es un lugar físico, sino que es un sentimiento. Y creo que eso es lo que tenemos que suscitar, que la gente se sienta a gusto en la Iglesia Católica, porque es un lugar donde les enseñamos todo esto y no tienen que buscarlo fuera. Ahora, ¿qué propuestas formativas podríamos sugerir para todos nosotros al momento de formar a los fieles? Creo que tenemos que ayudar a los demás, eso, a salir de ese, ayer lo mencionaba, pasar del paradigma de la certeza al paradigma de la verdad, o sea, ampliar nuestro concepto de razón, volver a amar la verdad. Ayer salió la necesidad de cómo descubrir esa vía pulcritudinis, esa vía de la belleza, esa vía del voluntariado, etcétera, para descubrir que no todo es tan racional, que hay misterio en nuestra vida. El amor no se puede dibujar en una ecuación, ¿no? Es algo mucho más rico. La persona humana es más rica que lo que podemos ver o tocar. Y entonces, pues que ayudemos a los demás esto, a ampliar su concepto de razón, a volver a descubrir la filosofía y darla a conocer. Hay, gracias a Dios, tantos escritores cristianos, pensadores, que son muy buenos y que hay que difundir. Por otro lado, lógicamente, difundir el catecismo de la Iglesia Católica. Pienso que no podemos darlo por supuesto. Y decir, no, pues es un documento viejo, salió en el 92, ¿no? Yo todavía ni había nacido, ¿no? Los curas jovencitos, ¿no? No, a ver, espérate, es un documento que tenemos que seguir aprovechando. Luego, lógicamente, hay que recuperar esa dimensión comunitaria y hay que hacer, digamos, sobre todo hablando, porque claro, sería absurdo pensar que la parroquia la hacemos solos. Creo que ese es el error más triste, ¿no? Pensar que la parroquia soy yo. No. O sea, tenemos que conseguir equipos en la parroquia donde pues todos, ¿no? Digamos, apoyándose los unos a los otros, conseguimos esto, ayudar a crear comunidad. Entiendo que nuestras iglesias y nuestras realidades son muy distintas y es distinto si uno vive en ciudad o vive en medio del campo, pero a mí siempre me han llamado mucho la atención y me gustaría que se pudieran reproducir en otros lugares el ejemplo de las parroquias de Estados Unidos que he podido conocer y el ejemplo de las parroquias italianas. Porque en las parroquias italianas, los que han tenido oportunidad de estar en Roma estudiando, lo recordarán, que siempre al lado de la parroquia está el oratorio, no entendido como la capilla, sino oratorio entendido como el campo de calcetto, de fútbol o de básquet, y los espacios para una sala de teatro, un lugar donde los jóvenes van a pasársela bien. Y se organizan muchas actividades de entretenimiento en la parroquia, aprovechando aquella intuición de San Juan Bosco que decía, hay que saber aprovechar las horas malas de los chicos buenos. Decimos, pues que estén allí, que pierdan el tiempo en parroquia. Y luego en las parroquias de Estados Unidos es muy típico, ¿no? Esto que al final de la misa la gente se quede a tomar un café en la parroquia, en los locales parroquiales y a compartir, a sentirse parte de una comunidad. Pues en fin, esto cambiará, repito, de situación a situación, pero hay que recuperar esa dimensión comunitaria, que la gente se sienta acogida, querida, que sepamos descubrir eso, sus talentos,
sus necesidades afectivas, sus necesidades de identidad, para que no vayan a buscarlo afuera. Y luego, delante de esas personas que están estresadas, que buscan otras formas de religiosidad porque no saben gestionar su desequilibrio interior, pues que nosotros seamos los primeros en promover vías de esperanza, vías de equilibrio, pero equilibrio cristiano, que es volver a enseñar a rezar. Qué bonita labor se puede hacer con talleres de oración, con talleres de adoración, donde se le enseña a las personas realmente eso, a decir, bueno, no te hace falta el yoga, no te hace falta la meditación trascendental. Tenemos la Eucaristía, tenemos a Dios mismo que está con nosotros. Puedes hablar con Él y enseñarles a rezar. Y luego, voluntariado, porque es en ese dar la vida a los demás y especialmente a quien está más necesitado, donde aprendemos, donde enseñamos a amar a los demás. Entonces, pues siempre tendremos que ver, bueno, qué actitudes y cómo podemos promoverlo más. Y en definitiva, como ya lo he dicho muchísimas veces, educar en el diálogo. Enseñar a esto, a escuchar, a discutir, a no tener miedo de ponernos en crisis, a saber decir, pues mira, no sé responderte, tengo que formar mejor. Gracias por esta pregunta que no sé responder. Voy a intentar responderla y ya quedaremos en otra ocasión, ¿no? Cuando encontramos eso, gente enfadada, pues saber escucharlas para que verbalicen las causas del enfado y podamos darles una respuesta concreta. Pero claro, todo aquello requiere de nuestra parte, y con esto concluyo, pues que seamos, primero que nada, es evidente, hombres de oración. San Agustín, no lo he mencionado hasta ahora, pero pues dos libros que me parecen a mí esenciales para hablar de predicación son la catequesis de Catechizandis Rudibus, ¿no? La catequesis para principiantes, y luego de doctrina cristiana, que son sus dos tratados en las que él, como obispo, ya profesor de retórica en Roma, intenta explicarle a sus colaboradores cómo hay que presentar la fe cristiana. Y en ese libro de doctrina cristiana le dice, usa típica frase agustiniana, ¿no? De decir, bueno, antes de ser orador, tienes que ser orador. Como diciendo, bueno, antes de hablar en público, tienes que ser hombre de oración. Porque somos solamente instrumentos. Y sería un gravísimo error pensar que soy yo el que va a salvar a la iglesia. Es absurdo. Nosotros solamente somos instrumentos. Intentaremos ser buenos instrumentos, está claro. Por eso pues hemos organizado estas jornadas, y por eso desde hace pues 20 años me dedico a dar clases de esto, de cómo predicar y cómo hablar, y porque creo profundamente que se puede mejorar. Todos podemos mejorar, que a mí, yo no me creo eso de que es que yo soy aburrido y ya, pues que se aguanten mis fieles. No. Todos podemos mejorar siempre. Basta quererlo. Como decía Santo Tomás de Aquino, ¿qué hace falta para ser santo? Querer. Pues yo digo, ¿qué hace falta para ser un buen predicador? Querer, tener deseos, o al menos tener deseos de tener deseos, porque ya aquello nos va a mover. Pero lógicamente no basta ser hombres de oración, hay que ser hombres de mundo. O sea, tenemos que ser personas que conocen las circunstancias en las que están viviendo sus fieles. Ser de mundo no significa ser mundanos, sino conocer la realidad en donde tengo que predicar. Y en ese sentido, pues ser personas informadas, ser personas de cultura, conocer, bueno, y esto creo que todos lo hacemos. Pero decir, bueno, pues sí, por decirlo así, yo soy un sacerdote que he vivido toda mi vida en ciudad y me piden que me vaya a atender una comunidad rural, pues no puedo pretender que ya lo sé todo, porque en realidad no tengo ni idea de qué cosa significa la vida en el campo. No he vivido allí.
Y entonces tengo que descubrir cuáles son las costumbres del campo, cuál es la sabiduría de esas personas. Tendré que ser una persona, si me permiten, muy metiche, que hace muchas preguntas con simpatía y todo, pero que intenta conocer mejor a sus fieles porque está viviendo en una situación nueva que antes no conocía o no le pertenece. Y al revés, lo mismo, si soy de campo y me voy a la ciudad, pues tendré que decir, pues estoy en un barrio, me pusieron en un barrio donde a mi alrededor son todo, pues, profesionistas, tal, no sé qué, bueno, pues yo tendré que formarme mejor para hablar a su nivel y poner, pues, utilizar el lenguaje de los demás. Lógicamente, todo esto en lo que se traduce es en ser hombres de estudio. Y esta es siempre mi propuesta final. Pienso que es imposible mejorar si no se dedica tiempo. Si no se dedica tiempo a rezar, a conocer mejor el mundo, a estudiar nuestra fe y pensar cómo la podemos proponer. En concreto, creo que la homilía de los domingos no se puede, es evidente, no se puede preparar el domingo. No se puede preparar el sábado en la tarde. Creo que lo mejor es prepararla el viernes, ¿sí? Y tener, repito, como parte de mi actividad pastoral, es decir, pues le voy a dedicar estas 2 horas semanalmente o estas 3 horas en parte a preparar la homilía y en parte a estudiar, al menos una mañana de estudio tendríamos que garantizar en nuestra vida como sacerdotes. A veces nos come la pastoral, a veces nos comen las urgencias, ¿sí? Pero creo que es importante defender nuestro tiempo de estudio, porque repito, el riesgo de un sacerdote que no estudia es que se termina aburriendo a sí mismo. Y eso es dramático, porque claro, al principio uno puede decir muchas cosas, pero luego pues descubre que ya él mismo no encuentra ningún interés en lo que dice. Y en ese sentido, pues el único remedio posible es decir, bueno, pues voy a rezar más, voy a intentar conocer mejor a las personas con las que estoy viviendo y voy a intentar tener un momento de estudio en el que pues vaya descubriendo eso, cosas interesantes y por eso la idea de esto que mencionaba ayer, de talleres de predicación en la que junto con otros sacerdotes pues compartimos ideas, compartimos libros que nos parecen interesantes, nos tomamos una cerveza y reímos y lloramos juntos. O sea, ese momento de amistad entre sacerdotes creo que es fundamental para poder predicar con esperanza en medio de un mundo que parece que está a la vuelta de todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Sergio, y junto con animar a estudiar con una cerveza Corona, también pues les animo a ustedes a repasar todo lo que se nos ha dicho con las grabaciones que se llegarán esta tarde a sus correos. Una persona le pide que vuelva a recordar algunos autores que usted citó: Massimo Introvigne, pensador italiano, mayoritariamente sus libros están en su lengua; Scott Hahn, profesor de la Universidad Franciscana en Ohio, y también el profesor Álvaro Granados, que enseña en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Voy a hacerle una pregunta y después daré paso al padre Francisco, que quiere formularle también una él mismo. Dice don Sergio la pregunta: ¿cómo afrontar el fenómeno proselitista de las sectas cuando algunas de ellas se aferran al ecumenismo y al diálogo con otras religiones para aprovecharse de la ignorancia de la gente? Entonces, bueno, creo que hay que intentar llegar antes que nosotros llegar antes de que llegue el pastor protestante. Eso sería lo ideal. Tratar de nosotros haber preparado a los fieles para que conozcan mejor su fe y que sepan defenderse delante de una persona que ataca su religión. Desafortunadamente, cuando uno estudia la historia del protestantismo, pues ve que desde el nacimiento del protestantismo, desde
Lutero, Calvino, Zwinglio y Enrique VIII, ¿no? Las raíces así del protestantismo histórico, desde el inicio, siempre lo que se ha puesto en duda es la santidad de la Iglesia Católica y, y la doctrina católica en general. Luego fue el metodista, el fundador del metodismo, si no me equivoco, Charles Wesley, el que formuló 96 tesis contra la Iglesia Católica, que luego prácticamente las han estudiado todos los pastores protestantes, no solamente los metodistas, sino que forman parte tradicional del estudio o de la formación de lo que se llama Divinity Schools, ¿no? Las escuelas de divinidad. Y entonces nosotros, pues tenemos que, diría yo, conocer los remedios a esas tesis. Entonces, muchos habrán oído y conocerán los cuadernos del padre Flavio Amatuli y la obra que hace este movimiento de apóstoles de la palabra, que tienen como una especie de catecismo muy concreto. Es un sacerdote italiano, pero que ha hecho, pues prácticamente pasó toda su vida en México, y tratando de dar respuestas a algunas de las preguntas que utilizaban algunos pastores protestantes para atacar más a los fieles. En concreto, bueno, en México es clásico, ¿no? El decir, el llegar y atacar pues a las personas porque tienen la imagen de la Virgen de Guadalupe allí colgada y decirles que no pueden adorar ídolos o que, etcétera. Y entonces, bueno, creo que es importante eso, en esa, llamémoslo así, escáner, ¿no? Esa es observación del terreno pastoral en el que vivimos, pues ver cuáles son los grupos protestantes que están presentes y ver cuáles son las cosas que suelen decir sobre la Iglesia o cómo suelen atacar en algunos casos las verdades de la fe católica, para poder nosotros darle el antídoto a tiempo a los fieles para que sepan responder. Y entonces, pues repito, es una tarea de análisis del terreno pastoral, pero sí descubrir, y creo que en ese sentido sí es muy bueno, pues compartir experiencias con los demás párrocos del decanato o de la estructura eclesiástica que tenemos a nuestro alrededor, para ver, bueno, dónde nos están metiendo goles, si se me permite la expresión, ¿no? Para poder mejorar nuestra defensa. Por otro lado, ¿sí? Creo que también es importante, no sé, en México era, hace muchos años, cuando yo era niño, era muy típico que en las casas, ¿no?, se ponían esa especie de etiqueta en la puerta de este es un hogar católico, no se recibe propaganda protestante, ¿no? Era bastante violento. Y la actitud era, si eres protestante, ni se te ocurra tocar en mi casa, porque te voy a dar aquí con la porra en la cabeza. Entonces, bueno, creo que no es la actitud de hoy. Pienso que hay que ayudar a los fieles a que no tengan miedo de hablar con los demás, que sepan escuchar y que si hay algo que les provoca dudas de su propia fe católica, que lo que hagan sea estudiar, pero que nos pregunten. Y entonces sugerirles de nuevo eso. Creo que el remedio no es no hablar con el protestante, sino escucharlo. Si me ponen dudas, pues escribirlo y estudiar mejor mi fe para poderla defender con sencillez y amarla. Ahora, la fe católica, lo sabemos por propia experiencia nosotros, también por formación, por el camino de formación sacerdotal que hemos tenido, no se puede estudiar lo que no se ama, ¿sí? Y no se puede amar lo que no se estudia. Pero entonces, para poder estudiar la fe, tenemos que crear antes un ambiente de amor a Dios, ¿no? De deseo de adoración a la Eucaristía, de amor a la Santísima Virgen, etcétera, de cariño al Papa, de amor a la unidad de la Iglesia. Tenemos que crear
ese clima afectivo que ayude a facilitar el clima intelectual. Entonces creo que ese sería un modo. Padre Francisco, le damos el uso de la palabra, por favor. Saludos hasta Guatemala. Muchas gracias, don Carlos. Gracias, don Sergio, por... Tiene el micrófono apagado, Padre Francisco. Perdón, ahora sí. Gracias, don Sergio. En el momento decía, me siento en el noviciado nuevamente, ¿no? Dicho lo de siempre, pero que se va olvidando en el camino pastoral o en las urgencias que usted mencionaba. Intentaré ser breve porque tengo un montón como de acotaciones y de preguntas. La primera era cómo comprender esa aparente contradicción entre el mundo posmoderno, líquido, relativista, que tiene una sed tremenda de espiritualidad y de buscar certezas también. No en los lugares tradicionales, la Iglesia Católica con toda su firmeza y su fuerza, pero en el fondo siento que la gente busca certezas. Entonces, ¿cómo nuestra predicación y también nuestra homilía, que es parte de la predicación, podría ir gestando aprovechándose, aunque la palabra no me parece feliz, pero aprovechándose de esta sed del mundo contemporáneo para presentar a Cristo nuevamente? Lo segundo es compartir una experiencia que tenemos desde hace 2 o 3 meses. Nos metimos de youtubers con 2 pastores protestantes, uno de la Iglesia del Nazareno y otro del vicepastor de la Iglesia Luterana, porque nos sentamos, somos buenos amigos antes de, y nos sentamos a tomar un café y un día decidimos, pues mira, es que ahora nos parecía loco que nosotros 3 tenemos más puntos doctrinales en común que con las iglesias evangélicas y pentecostales. Sí. Y decíamos, ¿en qué momento dejamos nosotros 3 de ser antagónicos y nos convertimos en aliados para firmeza de doctrina, firmeza de moral, vida de la gracia, vida de oración, lo que era como los temas grandes de pleitos? Decimos, ya no queremos sobre eso. Nos preocupa lo otro, nos preocupa la gente que vive de la simple emotividad, del aprovechamiento que hacen de ellos, de que hay como una necesidad en la gente de espiritualidad, y a veces, esta es mi perspectiva personal, nosotros como iglesia empezamos a ofrecer soluciones de infraestructura y la gente andaba buscando respuestas de trascendencia. Exactamente. Entonces, no digo que solo trascendencia volvamos a ello, pero nos quedamos en otras realidades muy intramundanas sin presentar la verdad del evangelio, por lo menos de mi perspectiva. Lo otro es, bueno, la pulcritud, la belleza, el análisis del mundo bello de hoy. Y mi preocupación es cómo traer la belleza a la iglesia. Escuchaba a un arquitecto amigo mío, yo estudié arquitectura en su momento, que me decía, el gran problema con ustedes en la iglesia católica es que tienen como 2 extremos, o hacen unas iglesias frías, espantosamente frías, que parecen casi luteranas, ¿no? En un momento, o hacen unas cosas neobarrocas, también espantosas, con unos santitos de plástico espantosos. ¿Cómo la belleza puede llevar a la gente hacia Dios sin casarnos con los modelos antiguos, no clásicos o neoclásicos o neobarrocos, lo que sea, pero presentar un espacio que sea hermoso? Y entonces presentaba entre las iglesias, algunas iglesias contemporáneas que conozco, que son más frías que un pedazo de hielo, y las plazas comerciales que son así como todas cozy, todas lindas, están estéticamente pensadas. Y nuestros espacios eclesiásticos se vuelven salones impersonales. Sí. Eso era lo tercero. Lo cuarto, una preocupación, y es, por ejemplo, no vemos suficientes sacerdotes para atender a la gente, y la gente necesita su clero. Hay abusos, por ejemplo, la búsqueda de aceite bendito porque no hay quien haga la unción de los enfermos. Entonces la gente se va inventando pseudo sacramentales que aparentan la vida sacramental,
pero al mismo tiempo cómo gestar formación en los laicos. Como usted decía, la persona esta, te encuentran una testigo de Jehová que llega y la consuela, pero ellos tienen una ventaja, no tienen sacramentos. Entonces no necesitan la presencia del ministro. Nosotros sí, ¿cómo formar a nuestra gente? O invitarnos a gestar un espacio de formación laical para enseñarle a la gente a atender casos de emergencia, llevando a la gente hacia la vida de los sacramentos y formarnos a los sacerdotes para atender sacramentalmente a la gente. Porque no es lo mismo una oración de un laico que la unción del enfermo o la recomendación del alma en el último momento, ¿no? Que el sacerdote esté ahí me parece fundamental. Y por último, lo último era, en INCAE estudié hace poco, en diciembre, me metí a un cursito de Design Thinking. Y una de las cosas que aprendí, y quizás no está dentro de nosotros, es la gente hoy se mueve por la experiencia, ni siquiera por la experiencia en el sistema, la experiencia del todo, cómo huele, cómo se ve, los colores, la experiencia total. Yo después de ese cursito le decía a mi secretaria, es que la experiencia de la iglesia comienza con el trato de la secretaria. Cuando la secretaria se convierte en una experiencia negativa, de odio, de rencor, y la experiencia eclesial, ¿cuál es la experiencia eclesial que tenemos? No porque tenga un producto de vender, sino una experiencia de Dios que dar. ¿Cómo volver a hablar de la experiencia para nosotros sin banalizar la iglesia, pero tomándonos en cuenta que esta es la realidad nueva que estamos viviendo? Bueno, gracias, don Sergio, perdón por lo largo. No, muy bien, Padre Francisco, muchísimas gracias, porque son preguntas muy, muy ricas. Pienso que no hay que tener miedo de precisamente de aprovechar esa sed de espiritualidad, porque es así. Yo lo llamaba necesidad de silencio, pero es esto, es este deseo de decir, vivimos en un mundo que se ha acelerado tanto, donde la gente, lo único que hemos provocado es que se sienta estresada. Y entonces la necesidad de alcanzar ese equilibrio espiritual es verdadera. Y como dices tú, buscan esas certezas, buscan esas respuestas fuera de la iglesia, porque quizás la iglesia, tienen muchos prejuicios y tienen una experiencia, decías al final, tienen una experiencia de la iglesia en donde la iglesia no, en su imaginación, la iglesia no puede dar respuesta a esas necesidades interiores que tienen. Porque desafortunadamente nunca han visto o no se les ha enseñado esto, ¿no? A rezar, y entonces, o piensan ellos que rezar pues es simplemente estar repitiendo frasecitas delante de una imagen, ¿no? Y estar repite y repite lo mismo y no entienden eso cómo pueda ayudarle a alguien a estar mejor. Y se banaliza mucho, como decías también, pues la piedad católica. Y entonces creo que es importante esto, recuperar espacios, llamémoslo como queramos, de talleres de oración, de meditación personal, donde les enseñamos a los demás a hablar con Dios como habla un hijo con su padre, con sus propias palabras, y que lo que quieran es, ¿cuántas veces hemos meditado y predicado el ejemplo de ese campesino que cuando llegó el cura de Ars a su parroquia, simplemente estaba allí y le preguntó, ¿no? Recordamos toda la anécdota, ¿no? De que le preguntó, ¿y tú qué haces? Pues nada, yo lo veo y él me ve, ¿no? Y se quedó el santo completamente, pues, dolido de decir, bueno, yo tantos años de estudio y nunca he tenido la fe que tiene este campesino. Y fue, pues, para él una experiencia fundamental para plantear toda su pastoral, precisamente decir, bueno, yo tengo que provocar lo que he visto en este hombre, el deseo de querer perder tiempo con Dios, de estar con Dios, porque eso es lo que le va a dar paz a las personas. Ahora, creo que se puede con simpatía, o sea, tú decías, no quiero hablar de aprovecharme de las necesidades espirituales de los demás, ¿no? Pero bueno, creo que
yo ayer o anteayer, ya no sé cuándo lo dije, hablé mucho de que para poder predicar bien hacía falta dedicar tiempo a la confesión, ser buenos confesores, porque en la confesión es donde descubrimos precisamente esas necesidades profundas del alma, ¿no? Y cuáles son los vicios más comunes o las virtudes que faltan o las virtudes que hay que fortalecer. Y también decía, y luego diálogo con la cajera, o sea, aprovechar momentos de conocimiento de las circunstancias normales por las que estamos atravesando. Entonces, creo que se puede con simpatía presentar en la predicación en general, no solo en la homilía, habla de si, bueno, el otro día, ¿no? O me he encontrado muy frecuentemente con este problema en la dirección espiritual. Muchas personas que me dicen, ¿qué podemos hacer? Y entonces, presentar como casos prácticos, problemáticos, y entonces la gente es como una buena novela. Tú les presentas el problema y quieren saber cómo se soluciona. Y si le echamos drama, pues quieren saber, o sea, quieren saber cómo va a terminar aquello, si se puede arreglar o no se puede arreglar. Entonces, creo que se puede, o sea, sin manipular, sino respetando siempre la libertad y, lógicamente, respetando siempre el silencio de oficio de la confesión, pero se pueden presentar casos reales, que ayudan a los demás a darse cuenta de por qué, pues, la vida cristiana, que no es solo, porque tampoco la podemos reducir solo a sacramentos, ¿no? ¿Por qué la vida cristiana es una respuesta válida el día de hoy? Ahora, me parece fantástico y me alegra muchísimo oír lo del diálogo con estos otros pastores, ¿no? El luterano y el otro, ya no me acuerdo qué era, si era presbiteriano o qué. El nazareno. Entonces, bueno, creo que es muy bueno porque, por un lado, nos ayuda eso a conocer mejor nuestra realidad, pero por otro lado, pienso que lo que tú dijiste, ¿no? De que a veces nos hemos dedicado a promover infraestructuras en lugar de ofrecer respuestas de trascendencia, me hizo pensar mucho en algo que me dijeron hace 3 años, que me invitaron a un curso en Brasil, y había esos sacerdotes de distintos lugares del país, y me lo dijeron tal cual, ¿eh? Yo repito aquí lo que me dijeron de decir, nosotros precisamente por las enormes desigualdades sociales que estábamos viviendo en Brasil, le apostamos todo a estructuras sociales y estructuras de ayuda a los necesitados, etcétera, 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 que buenísimo, pero se nos olvidó enseñarle a la gente a rezar. Y ha llegado el primer hermano Toby con una guitarra y todos se han ido detrás de él, porque lo que querían era alguien que les enseñara a rezar, a cantar, a estar con Dios. Entonces, pues que no nos pase eso, ¿no? Creo que simplemente es una realidad y es un desafío. El problema de cómo gestionar, ¿no? La vía pulcritud, cómo gestionar el tener iglesias bonitas, bellas, arregladas, etcétera, con imágenes atractivas, pues pienso que en ocasiones es verdad, hemos cedido a la tentación de construir cosas baratas y funcionales porque nos surgía tener un templo, y hemos hecho cajas de zapato, esos súper impersonales, y tenemos que recuperar la oportunidad de volver a lanzarnos a grandes proyectos que se hacen con mucho tiempo y que efectivamente requieren mucho dinero. Es indudable que aquí el problema es también, bueno, pues la gestión económica, pero pienso que, yo no sé, no me parece exagerar, he conocido, gracias a Dios, a muchos sacerdotes constructores que les ha tocado construir pequeñas o grandes parroquias, y es muy bonito ver el testimonio de cómo son los fieles cuando sienten como cosa propia el deseo de construir una capilla, de construir una iglesia,
ellos quieren construir algo que sea bonito y no quieren construir eso, la enésima caja de zapatos. Y entonces están dispuestos a decir, no, vamos a buscar un buen arquitecto, vamos a intentar, y claro, aquí la discusión sería muy larga. Creo que allí lo que tenemos, como siempre y como es lógico, pienso que no puede actuar el sacerdote solo, tiene que apoyarse siempre en su obispo y tiene que ser ahora sí que desde arriba donde nos van ayudando a construir, ¿no? Tengo ahora el ejemplo de un muy buen amigo mío, sacerdote en Bulgaria, que llegó a una parroquia inmensa, muy antigua, pero que estaba terriblemente deteriorada. Y él lo único que ha hecho, porque claro, pues no podía lanzarse a hacer una nueva iglesia, pero lo que ha hecho es cambiar el pavimento, volverla a pintar y cambiar el techo y renovar el altar, porque era una parroquia en una zona pues muy húmeda, que estaba todo era de madera y estaba completamente pues ya carcomido, podrido, y claro, se han lanzado a una reestructuración muy impresionante, pero lo que es muy bonito es ver el cariño del pueblo, de cómo han acogido la iniciativa del párroco, porque todos se daban cuenta de que la parroquia se estaba cayendo. Y entonces fue muy natural decir, bueno, pues no sé cuánto va a durar la restauración. Vamos poco a poquito porque estamos en un pueblo pobre, pero vamos a hacerla juntos. Y entonces, conociendo aquello, esas necesidades, ellos mismos son los que empiezan a buscar ayudas de empresarios, de amigos, y es muy bonito ver cómo son los fieles los que ayudan al sacerdote a conseguir las cosas. Pero claro, eso requiere de nuestra parte, pues claro, educar el gusto, ¿no? Y quizás a veces ahí tenemos culpa, a veces los curas, que decimos, pues, si tenemos santos de plástico con imágenes así relamidas que lo que provocan es horror y no devoción, pues el problema es nuestro, ¿no? De decir, bueno, yo cómo consigo, sobre todo mientras está la gente en el seminario, pues que consigan tener clases de arte sagrado, y como decías tú, no solo arte sagrado, sino pues conocer mejor en general el mundo del arte, ¿no? Que formar el gusto artístico de los sacerdotes, tanto en arquitectura, pintura, como música, y también conocer sin prejuicios el arte moderno, porque hay cosas muy bonitas y bueno, en ese sentido, bueno, hay también cosas muy bellas que se han hecho en los últimos años en todo el mundo, en la Iglesia Católica, y que uno, bueno, pues puede irlas conociendo y descubrir que es posible ese camino. El último punto que tocaba el padre Francisco en su pregunta era la falta de sacerdotes y el problema de los pseudosacramentales. Creo que ese es un problema común, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y entonces el desafío es, efectivamente, bueno, formar colaboradores parroquiales que nos ayuden tanto en la catequesis como en la atención de las personas, para que ellos sientan a la parroquia cercana. Creo que es un gran desafío, pero hay que conseguirlo. Y como decías tú, pienso que llegan o sea, que tenemos que conseguir que lleguen, que traigan que estos colaboradores sean los que traigan a las personas necesitadas a que reciban los sacramentos en la iglesia. Y es una batalla de orden para nosotros, de ver cómo conseguimos organizar nuestro tiempo para ofrecer esos espacios. Gracias a Dios, la liturgia nos da las fórmulas el día de hoy, porque pues podemos, creo que todos lo hemos visto, pues hacer misas, por ejemplo, para enfermos. Esto es muy común en México, misas para enfermos donde se va a impartir la unción de los enfermos, a enfermos y ancianos. Y entonces, si uno lo promueve, lo promociona bien, pues vienen muchas personas, y ese día podemos hacer una liturgia bonita, un poquito más larga, pero donde también les explicamos el sentido, para que no caigan en supersticiones y no, de nuevo, no se transforme aquello de nuevo en una cosa simplemente mágica, porque sería terrible, sino que tenemos que hacerles descubrir y hacer
pequeña catequesis de qué significa, por ejemplo, ese sacramento y por qué tenemos que darle gracias a Dios de que nos lo ha dejado. Muy bien, no sé si hay otras preguntas, Padre Carlos. Padre Sergio, le damos la palabra al Padre Enrique Carrillo, sacerdote de la Arquidiócesis de Lima, y por temas de tiempo ya será la última pregunta que se formule para dar inicio a la ceremonia de clausura de este evento. Adelante, Padre Enrique. Muchas gracias, un saludo para todos. Solamente quisiera aportar con algo. Escuché al Padre Luis Toro que él hizo su catequesis en su parroquia, siempre tomando en cuenta la Biblia, siempre como referente a la Biblia. Con esto él logró contrarrestar el avance de las sectas. Ahora que se está hablando de las sectas, entonces él incluso conversó con su obispo, cuando el obispo fue a visitar en la parroquia, y dijo: estos son mis niños de la primera comunión, y el señor obispo le hizo una pregunta de religión al niño, y el niño le contestó con textos bíblicos, ¿no? La doctrina católica con textos bíblicos, ¿no? Entonces, sería interesante ir pensando en hacer catecismos donde se enseñe la fe a partir inclusive de los textos bíblicos, hacerles leer la Biblia, ¿no? Y esto sería importante. Otro punto es también la importancia de que el mismo sacerdote sea quien dé la catequesis de confirmación, por ejemplo, ¿no? Es un poco difícil porque mientras nosotros estamos celebrando la misa, los muchachos están recibiendo la catequesis por parte de catequistas, ¿no? No nos damos el tiempo. Sin embargo, en este tiempo de pandemia he logrado ser yo quien dé la catequesis de confirmación, y surgen preguntas justamente que vienen como consecuencia de haber ellos tenido trato con evangélicos que han puesto en duda su fe. Y entonces, ¿quién mejor que el sacerdote que ha estudiado la Biblia y que sabe muy bien relacionar un punto del Antiguo Testamento con un punto del Nuevo Testamento y estudiar la teología y todo, pueda explicarle debidamente, ¿no? Yo también estoy viendo esa necesidad, ¿no?, en mis fieles, de estar yo presente en la catequesis, ¿no?, de confirmación, indudablemente con mis catequistas, que luego ellos se quedan a cubrir otros aspectos de la catequesis, ¿no? Complementan la catequesis, ¿no? Ahora, respecto al emotivo, ha habido una experiencia de hace ya algunas décadas de este tipo de retiros con mucha emotividad, estos de Eje, Escoge, Encuentro de Promoción Juvenil, en donde prácticamente pues se movían las emociones, ¿no? Y inclusive los jóvenes salían llorando, ¿no? Terminaban llorando, ¿no? Porque se había tocado mucho la interioridad de ellos, ¿no? Ahora, el asunto está en que terminada esa experiencia de ir a la emoción, ¿no?, y provocar el arrepentimiento, y provocar la vuelta a Cristo, o en algunos casos el encuentro con Cristo, lo que faltaba era vamos a decir, un acompañamiento, ¿no? Seguimiento. Sí, un seguimiento, ¿no? Y esto es lo que ciertamente era un poco difícil de lograr, sobre todo en parroquias donde hay un solo sacerdote o dos, ¿no? En cambio, donde hay comunidades religiosas donde son 7 sacerdotes, bueno, mira, tú te vas a encargar, ¿no?, de hacer el seguimiento a este grupo que ya emotivamente pues se les ha hecho volver a la religión, ¿no? Y incluso a la reconciliación con sus padres, con sus hermanos, etcétera, etcétera, y a la conversión también de sus costumbres, pero hay que hacerles un seguimiento, ¿no? Entonces, esto también me parece que es importante, de que podamos ver cómo hacer ese seguimiento luego de mover las emociones de los chicos, ¿no? Y lo último que quería decir es que qué importante es esto del encuentro personal con Cristo, ¿no? Que esto los evangélicos, como usted bien lo mencionó, lo tratan bastante, que es lo que es el renacer, ¿no? El renacer del evangelio de San Juan, ¿no? Entonces, este encuentro personal con Cristo ciertamente es lo que debemos provocar, y se ve mucho, o se vio mucho con la renovación carismática. Ellos privilegian mucho el tema del encuentro personal con Cristo, ¿no? Entonces, ese encuentro personal con Cristo era lo que les motivaba entonces a aprender el catecismo, a poder entonces saber cuáles son las verdades eternas,
y cuál es el modo de comportarnos en este mundo para ser gratos a Dios y merecer el cielo, en fin. Entonces, este encuentro personal con Cristo es muy importante porque entonces se le da a la persona una respuesta existencial, que es lo que más se busca hoy en día, ¿no? Antes era distinto, antes la persona valoraba mucho el conocimiento, ¿no? Entonces, con la razón entiendo las cosas como son, las cosas de Dios como son, entiendo lo que yo debo hacer y debo vivir así, ¿no? Porque es un esquema, ¿no?, que estoy presentando. No, ahora no, ahora es cómo me siento, qué sentido tiene mi vida, ¿no? Entonces, el tema está justamente en provocar el encuentro personal con Cristo, que es quien da respuesta al sentido de nuestra propia vida. Es más, al encontrarnos con Dios, Él nos permite encontrarnos con nosotros mismos. Y entonces, esta figura es importantísima, y al menos lo que yo he podido hacer en mi parroquia es invitar a retiros de un día, simplemente, ¿no?, con una jornada, retiros, pero son jornadas espirituales, porque es en silencio mediodía, y el otro mediodía ya es pudiendo intercambiar, ¿no?, ideas. Entonces, qué importante son los retiros, porque mucha gente incluso lo pide. Y padre, ¿no habrá un retiro? Padre, he escuchado la homilía que usted ha dicho esto, el evangelio realmente no lo había visto de esa manera. No habrá un retiro donde se puede esto ampliar y esto. Y es muy importante también el poder darnos tiempo, porque también eso es lo que nos falta, ¿no? El retiro tenemos que hacer el domingo, que celebramos misas, y la gente el domingo es el día que tienen tiempo, ¿no? Entonces, quería aportar con eso, ¿no? El tema de la Biblia, en la catequesis, en los catecismos, en la importancia de sí hacer retiros emotivos para jóvenes, pero acompañarlos luego, y luego provocar ese encuentro personal con Cristo para que haya una conversión y una respuesta a esas preguntas existenciales que tienen los fieles. Muchas gracias, padre Sergio. Mil gracias, Enrique, porque efectivamente creo que son puntos súper importantes. Me quedo solo con este último que decías de los retiros. Yo creo que vale mucho la pena, pues, hacer ese sacrificio de decir, bueno, pues, ¿qué tiempo puedo dedicarle? Yo recuerdo con gran agradecimiento, es verdad, era una vez al año, pero yo estudié con los hermanos maristas en México, y recuerdo que al menos siempre, la semana anterior a que nos fuéramos de vacaciones de Semana Santa, teníamos un retiro allí mismo en el colegio, por las tardes, un poco retiro si quieres diferente, pero porque pues seguía uno con clases, tareas, lo que fuera, pero por la tarde, para los que quisieran, pues venía el padre y nos daba, pues eso, 2 horas, ¿no?, de plática, y así a lo largo de toda una semana había una preparación espiritual muy bonita para vivir bien la Semana Santa, y a mí me ayudó muchísimo. Entonces creo que lo importante es que cada uno de nosotros se ponga en duda en el sentido bueno, ¿no? De decir, bueno, yo estoy haciendo bien mi trabajo como pastor, ¿cómo puedo mejorar? Y si tuviéramos este deseo de decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar? Lógicamente, poco a poco, con nuestro esfuerzo personal, nuestro trabajo, van a salir muchas iniciativas de este estilo. Mil gracias, Enrique. Gracias también. Gracias. Querido padre Sergio, déjeme dar unas indicaciones antes de pedirle las palabras finales a todos los que han participado en este curso, y también invitaría a Monseñor Ricardo para rezar el Ángelus y sus palabras de agradecimiento a usted y a todos los participantes. Se les enviará una encuesta sobre este curso de formación para que nos digan qué podemos mejorar, y también propuestas para los futuros cursos. Esa tarde llegará a sus correos electrónicos las grabaciones de los 3 días de ponencia, si hemos demorado porque se han tenido que editar, ¿no? Como lo indicó en su momento el padre Sergio Tapia, él ha publicado un libro que aparecerá en Ediciones Palabra en los siguientes meses. A estar atentos a esta publicación, que recogerá seguramente buena parte de lo que él ha venido diciendo durante estos días, ¿no? Y sabemos que no hemos podido contestar a todas sus preguntas e inquietudes. Como lo manifestó el primer día don Sergio Tapia, le pueden enviar sus inquietudes a su correo electrónico. Muchísimas gracias a todos. Padre Sergio, palabras finales de parte de usted.
Yo solamente les pido la limosna de su oración, porque lógicamente, pues vivo aquí en Roma, me dedico a esto desde hace muchos años a formar seminaristas y sacerdotes en esos temas y bueno, tenemos una responsabilidad todos los que trabajamos en las universidades pontificias, pues delante de toda la Iglesia, de ser eso, no formadores intelectuales áridos, sino gente que sabe ayudar a los demás, pues para mejorar integralmente, ¿no? En vida intelectual, pero vida de santidad, y eso requiere que vayamos o que intentemos, pues nosotros también poner ejemplo, etcétera, y es muy exigente, y por eso lo único que quiero pedirles es que si se acuerdan por lo menos una Ave María, la recen por mí. Muchas gracias.